El contraste y tu punto de atracción. Wayne. En mis charlas hablo algunas veces de trascender la dualidad. Todo es dualidad en este mundo físico. Todo es arriba abajo, bueno o malo, masculino o femenino, este o oeste. Abraham. Eso te ayuda a centrarte. En otras palabras, si no sabes lo que no quieres, no puedes saber lo que quieres. Es el paso 1 del proceso creativo. El contraste, o lo que llamas dualidad, te lleva a pedir. Sin embargo, los seres humanos os excedéis a menudo. Convertís esa modalidad de petición basada en el contraste en un estilo de vida, por lo que experimentáis una gran confusión vibratoria. Es bueno que el contraste te ayude a pedir, pero no conviene que tu vida se centre únicamente en pedir en esa modalidad correspondiente al paso 1. Wayne. Entonces, ¿no habrá opuestos cuando abandone esta dimensión, cuando exhale mi último suspiro y entre en la dimensión no física? Abraham. Existe contraste en la dimensión no física, pero desde tu punto de vista físico será tan leve en comparación con la resistencia a la que estás acostumbrado que te resultará imperceptible. Wayne, ¿a qué os referís al decir contraste? Abraham. A la variedad, a la diferencia, a saber lo que no quieres y por lo tanto saber lo que quieres. Eso te lleva a lanzar cohetes vibratorios de deseo, por así decirlo. El proceso de creación se compone de 3 pasos. El paso 1 consiste en pedir, y el contraste te ayuda a hacer una petición precisa. El paso 2 se produce cuando la fuente recibe esas peticiones vibratorias y se convierte inmediatamente en su correspondencia vibratoria. Por eso decimos, en cuanto pides, se te da. Pero a menudo hay una gran distancia vibratoria entre lo que pide la gente y el espacio vibratorio en el que suele permanecer. De eso hablabas antes. Tú pedías un sentimiento de perdón, pero permanecías en un espacio que se hallaba muy alejado de él, y esa distancia vibratoria es la causa de todo malestar. El paso 3 es lo que llamamos permitir. Es ahí donde hallas un modo de encontrar la alineación vibratoria con lo que pides. Desde una perspectiva más amplia, es realmente el camino de menor resistencia. Sin embargo, si has estado practicando pensamientos afines al odio o al miedo, a menudo no parece el camino de menor resistencia, porque no es fácil de encontrar. En última instancia, ese es el motivo de que vuelvas a emerger en la dimensión no física. Cuando puedes salvar esa distancia vibratoria entre lo que pides y lo que la fuente ha respondido ya, de forma que tu vibración se sitúe en el mismo espacio vibratorio que tu deseo, eres capaz de recibir la inspiración y empezar a captar los detalles de lo que has estado pidiendo. Recientemente hemos hablado mucho del punto de atracción. La mayoría de las personas ignoran por completo que están emanando una señal y que todo lo que llega a su vida responde a la señal que están emitiendo. Llamamos a eso el punto de atracción. Tus emociones son claros indicadores de la combinación vibratoria que experimentas en cualquier momento entre tu deseo sobre un asunto y las creencias que albergas sobre el mismo. Cuentas con un sistema de guía emocional, compuesto por todas las emociones que experimentas, desde el miedo y la desesperación hasta emociones más positivas, como la frustración y el agobio, y emociones aún más positivas, como la esperanza, el amor, la alegría y la gratitud. Cuanto más positiva sea la emoción, menos variación vibratoria existirá entre tu actual pensamiento activo y tu deseo. Cuando sientes una emoción como la irritación, es como si estuvieras en el disco de atracción de la irritación, por lo que es probable que, mientras estés en ese disco, te encuentres con otras personas irritadas. En otras palabras, cuando en un día concreto te topes con muchas personas irritadas, sería bueno que te percataras de que estás en el disco irritado. Ese es tu punto de atracción y por eso vienen a ti esas personas. Esther dice que es como el cuento de los 7 enanitos. Está el disco irritado, el disco bonachón y el disco gruñón, el disco pasivo-agresivo. Tienen unos 200 enanitos.
Entender que tienes un punto de atracción y que puedes controlarlo puede resultar muy útil. La mejor oportunidad para hacerlo es el despertar. No se tarda mucho en transformar el punto de atracción. Si te despiertas en un estado de no resistencia durante 20, 30, 40 o 50 días y después te concentras en ir reduciendo tu estado de resistencia, experimentarás una gran diferencia en lo que sientes y en tus vivencias. Empezarás a ganar perspicacia y a observar manifestaciones positivas, como por ejemplo emociones agradables. Además, las buenas ideas empezarán a fluir hacia ti. Cuando Esther empezó a experimentar este hecho de forma consciente y a ver en persona las ventajas de su concentración matinal, dijo: «Por favor, llamadlo paso 4». Y es que cuando permaneces constantemente en ese disco de frecuencia elevada, cuando llegas hasta el desayuno sin decaer, y luego hasta el almuerzo y luego hasta el final del día, eres capaz de reconocer la relación entre las cosas estupendas que te ocurren ese día y la vibración libre de resistencia que has alcanzado de manera deliberada. Y entonces, y sólo entonces, eres capaz de co-crear de modo consciente con la dimensión no física. Y ahora llegamos a la excelente pregunta que acabas de plantear acerca de la existencia del contraste en la dimensión no física. Visualízate en ese disco de frecuencia elevada, sintiéndote muy bien. Llevas algún tiempo allí, y tu experiencia vital lo confirma. Conoces a personas simpáticas, el tráfico te trata mejor, encuentras buenos aparcamientos y, sobre todo, sientes claridad. No sientes confusión. Las cosas van bien en todos los ámbitos de tu experiencia vital y, como tú mismo has dicho, te das cuenta de que te has transformado. Has realizado una espectacular transformación vibratoria y es sostenible porque la hiciste a propósito. La practicaste y ahora la posees. Es tuya. Pese a estar en ese espacio vibratorio de alineación suprema, es posible que tengas que seguir afrontando problemas. Continúa existiendo contraste, pero la diferencia es que ahora el problema no te saca del disco. Al contrario, te parece una oportunidad, algo interesante, algo en lo que te gustaría pensar. No te abruma, no te supera ni te derrota. Ahora el contraste consiste simplemente en la necesidad de elegir opciones o tomar decisiones. Es estupendo entender que eres un ser vibratorio, emitir tu vibración a propósito y observar cómo responde todo a la vibración que estás emitiendo, y luego despertarte en momentos intensos, como a las 3:13. Wayne. ¿Podemos alcanzar ese estado de amor sin opuesto, de alegría sin opuesto, mientras aún estamos aquí, en la dimensión física? Abraham. No os conviene, porque si cesara el contraste también cesaría la expansión, y la expansión es necesaria para la eternidad. En otras palabras, sin decisiones no podría haber más, y sin más todos dejaríamos de ser. Hay mucha violencia. Wayne. Hay mucha violencia en nuestro planeta, y había violencia en mi corazón cuando fui a Biloxi para encontrarme con mi padre. Abraham. Sin embargo, existe una gran diferencia entre un estado constante de ira y la emoción de la desesperación, entre la emoción de la venganza y la del amor, la alegría o la gratitud. Preferimos que sientas deseos de venganza a desesperación o culpa, y que sientas agobio a rabia y esperanza a agobio y amor a esperanza. En otras palabras, siempre puede haber una mejora en tu vibración, y en eso consistimos nosotros realmente. La fuente continúa encontrando vibraciones cada vez más altas, cada vez más puras, debido al contraste que experimentas. Los seres humanos creéis que la fuente ya no se expande, que está acabada y es perfecta, y que vosotros estáis trabajando para lograr esa perfección. Pero lo que realmente ocurre es que la fuente se expande para aumentar su capacidad de amor debido a lo que el hombre vive. Cuando grandes segmentos de vuestra población viven en un odio extremo, lanzáis cohetes de deseo que llevan a la fuente a alcanzar nuevas cotas. En otras palabras, el amor se hace mayor en la dimensión no física debido al odio que estáis viviendo. Esa es la expansión de la que hablamos.
pero no obtenéis ningún provecho si no os alineáis entonces con el deseo recién creado. Una vez que se ha lanzado ese cohete y existe el nuevo deseo, la fuente nunca regresa a la vibración más baja. Por ello, para que tenga lugar vuestra alineación, tenéis que aspirar a la vibración más alta y alcanzarla. A eso nos referimos al hablar de estar en el disco de frecuencia elevada. En ocasiones, Esther nos dice en broma: Abraham, no estoy de buen humor, y creo que deberíais bajar vuestra vibración para poneros a mi altura, porque sé que esta emoción negativa que experimento se debe a que vosotros estáis vibratoriamente ahí arriba, y yo estoy vibratoriamente aquí abajo. Así que si bajarais a donde estoy yo, no notaría la separación. Y le decimos: no vamos a bajar, eres tú la que tiene que subir. Wayne: ¿pero no tiene que subir toda la humanidad? Abraham: sí, y todos lo hacéis al regresar a la dimensión no física mediante lo que llamáis experiencia de muerte. Pero no os hace falta morir para ser felices. Podéis practicar en vuestro interior la alineación vibratoria con la fuente. ¿Puede un puñado de gente influir en millones de personas? Wayne: ¿es posible que unas pocas personas cercanas a esa energía de la fuente influyan en millones de personas desde un espacio de amor divino? Abraham: así es, porque una sola persona conectada con esa energía es más poderosa que millones de personas desconectadas de ella. Pero es importante que entiendas que tu madre estaba en esa vibración alta y pura, y sin embargo no pudo llamar tu atención. Ella es ahora energía pura y positiva, y permanece todo el día concentrada en ti, pero tú tenías que estar en la frecuencia idónea para oírla. Con la fuente ocurre lo mismo. La fuente está en esa alta frecuencia, pero para sentirla tienes que estar en su proximidad vibratoria. Y hasta que no la hayas sentido no puedes saberlo, no puedes obtenerla de nuestras palabras. Nadie puede obtenerla de tus palabras. Nada puede sustituir la experiencia de soltar la resistencia, como te ocurrió ante esa tumba aquel día. Simplemente no hay palabras suficientes en el mundo para explicar lo que sucedió. Wayne: genial. Abraham: al soltar tu resistencia te alineaste con la energía de la fuente y con tu padre. Wayne: mi misión de enseñanza ha consistido en ayudar a otros a entenderlo. Ese acto de perdón transformó mi vida entera y afectó a millones de personas. Abraham en tono de broma: ¿y por qué tardaste tanto en llegar a ese punto? Todo el mundo se sentiría mejor si albergara pensamientos más positivos. Es lo que Esther nos decía al principio. Pero es cierto, Abraham, ese suceso que no deseaba ocurrió de verdad, por lo tanto, ¿no debería pensar en él? Le explicamos que hay verdades en las que es agradable centrarse y verdades en las que es horrible centrarse. Nosotros seríamos selectivos en ese sentido, porque cuando te centras en las cosas que resultan horribles, te quedas en el filo de la navaja, en apariencia sin tu fuente. Por supuesto, nunca estás realmente sin tu fuente, porque la fuente jamás deja de percibir la vida a través de ti, pero algunas veces mantienes una frecuencia vibratoria que te lleva a resistirte a la vibración de la fuente, por lo que te sientes separado de ella. Además, hay muchas cosas que no comprendes ni reconoces. Wayne: ¿no puede alguien más cercano a la energía de la fuente influir en una familia o en una comunidad? Abraham: sí, desde luego. Wayne: ¿no es eso lo que hace Abraham? Abraham: en efecto, pero la gente tiene que estar preparada. Tiene que estar en su proximidad vibratoria. No puedes fijar el dial de tu radio en el 98 y oír lo que emiten en el 101. Las frecuencias tienen que coincidir. Demasiadas veces las personas se castigan a sí mismas cuando las cosas van mal, se desprecian a sí mismas, y queremos que entiendan que, con un poco de esfuerzo por su parte, siempre pueden controlar sus vibraciones hasta cierto punto. Por eso insistimos tanto en vuestros primeros pensamientos del día.
Busca un pensamiento general que sea agradable y trata de mantenerte ahí hasta que se ponga en marcha cierto impulso, y luego observa que ese día resulta diferente gracias a eso, y al cabo de 30 días de hacerlo sabrás de qué estamos hablando. Programar antes del sueño. Wayne. ¿Y los últimos 5 minutos antes de dormirte? Yo digo a menudo que durante el sueño empieza a programarse tu mente subconsciente. Y si 5 minutos antes de dormirte estás pensando en todas las cosas que salieron mal y te dices que no está ocurriendo lo que deseas, que la situación nunca mejorará, que tienes problemas económicos y que estás enfermo, ¿no estás programando tu mente subconsciente? Entonces, cuando te despiertas, el universo te ofrece experiencias que corresponden a lo que tú mismo has depositado en tu mente. Abraham. Sí, estamos de acuerdo contigo. Wayne. Me parece que en esos últimos 5 minutos convendría depositar en la mente todas las afirmaciones del yo soy. Yo soy afortunado. Yo soy... Abraham. Pero si has tenido un mal día no puedes decir otra cosa en los últimos 5 minutos, porque el universo no oye lo que dices, el universo oye lo que sientes. Así que tu mayor oportunidad de sentirte bien de verdad aparece tras una noche de disminución del impulso y no tras un día de aumento de éste. Wayne, bien dicho. Abraham. Siempre es mejor hablar positivamente, desde luego, pero ¿no te sorprendes en ocasiones cuestionando tus propios pensamientos? Los seres humanos sienten a veces que sus pensamientos los controlan a ellos y no a la inversa. Si estás albergando una sucesión de pensamientos negativos, intenta hacerlos más generales. Aléjate de lo específico. Wayne. Digamos que durante tus 8 horas de sueño vas a macerarte en los pensamientos con los que acabas de llenar tu mente subconsciente. Abraham. No exactamente. La ley de la atracción y su impulso no están activos mientras duermes. Ahora bien, es lógico que cuando te despiertes vuelvas a centrarte y que tus hábitos de pensamiento, tus creencias y los pensamientos a los que tiendes sigan donde los dejaste. Pero eso puede cambiar con esta nueva comprensión sobre el modo de poner en marcha una nueva trayectoria. Hace poco un hombre dio en el clavo con una palabra. Se despertaba deliberadamente en una vibración más positiva y conseguía mantenerla a lo largo del día con un éxito constante. Dijo que llevaba 60 o 70 días así. Nos comentó: ahora empiezo a tener la sensación de estar amarrado ahí. A veces me hundo, pero es como si un cable de puenting me alzara de nuevo. Y nosotros dijimos: eso es exactamente lo que decimos de este tú no físico. Estás amarrado a esa energía pura y positiva. Sin embargo, como no has practicado lo suficiente la permanencia en esa pura y alta frecuencia, has estirado tu cable de puenting hasta sus límites. Y ahora permaneces colgado de unas vibraciones que no te sirven y que en realidad no son quien eres, pero no se tarda mucho en recuperar la elasticidad. Wayne. Es un proceso de condicionamiento, como cuando somos pequeños y nos dicen lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que es posible y lo que no es posible. Abraham. Sí, te condicionan aquellos que no saben, aquellos que te contemplan desde discos inferiores, los que quieren prepararte para el inevitable fracaso que creen que vivirás. Al principio eso no te gustaba nada, protestabas. La fuente presente en tu interior sabe quién eres y siempre te lo está recordando. Por eso surgían en ti algunos de esos pensamientos, a veces en mitad del sueño, a las 3:13. Dinámica paterno-filial. Wayne. El poeta inglés William Wordsworth dijo: nuestro nacimiento es, sin embargo, un sueño y un olvido. El cielo yace alrededor de nosotros en nuestra infancia. Abraham. Es un olvido en el sentido de que no recuerdas los detalles. Sin embargo, recuerdas tu valía. Sabes lo que vales.
sabes que viniste con un propósito. Por eso, cuando la gente trata de decirte otra cosa, al principio no te lo tomas bien. Con el tiempo pueden condicionarte para que dejes de recordar eso, pero tú puedes volver atrás, empezar mañana por la mañana. Wayne: sí, pero estoy pensando en todos los padres que condicionan a sus hijos con frases como «no puedes hacer esto», «eso no es posible», etc. Abraham: si tuviéramos que darles un consejo a los padres, sería: escoged deliberadamente vuestro disco emocional, vuestra alineación con quienes sois en realidad, y luego hablad con vuestros hijos. No dejéis que el tema en cuestión sea la razón para elegir vuestro disco emocional. No dejéis que su mal comportamiento o su desobediencia sean la razón para que os sintáis como os sentís. Observar cosas que no deseas te lleva a escoger el disco emocional que no deseas. Algunos llevan toda la vida odiando por eso, pero puedes escoger en qué te centras porque quieres sentirte bien, y entonces vendrán las palabras inspiradas. Recuerda que los demás también tienen un ser interior. Tu ser interior sabe todo lo que has pedido, se halla presente en esta realidad vibratoria. Tu ser interior sabe todo lo que quieres y dónde estás ahora mismo en relación con tus deseos. Además, conoce el camino de menor resistencia para llegar hasta ellos. Por lo tanto, cuando empiezas a practicar la sensación que produce el camino de menor resistencia, también puedes guiar a otros. Wayne: ¿no podríamos aprender esa sabiduría de los niños pequeños? Abraham: en efecto, pasa con ellos tanto tiempo como puedas. Ellos la conocen. Wayne: últimamente me he relacionado mucho con un niño llamado Jesse. Tiene 2 años y... Abraham: ¿puedes sentir su sabiduría? Wayne: madre mía. Abraham: su conocimiento, su amor. Wayne: estoy enamorado de ese niño. Cuando lo llevo a la piscina y estamos a solas, le miro a los ojos y le pregunto por Dios. Le pregunto por la energía de la fuente. Le digo: cuéntame más. Abraham: y lo que él dice es: le das demasiada importancia a todo esto. No me hagas pensar en cosas en las que no quiero pensar todavía. Soy nuevo en esta dimensión y de momento me gusta mucho. Quiero que todo el mundo tenga la misma sensación que yo. Me gustaría mantener esta alineación con mi energía de la fuente a lo largo de todos los días de mi experiencia vital. Es divertido estar con alguien como tú, que ha vuelto a conectar con todo eso. Así que me produces una sensación muy buena, distinta de la que me produce la mayoría de la gente. Me produces la sensación de lo que sé, por eso me siento atraído hacia ti. Eso es lo que te dice. Wayne: es increíble, Abraham, porque la primera vez que le vi, tenía 5 o 6 meses. Le reconocí. Era un niño muy mono, pero no era esa la cuestión. Lo importante fue que me vi a mí mismo reflejado en él cuando era un crío. Abraham: sentiste resonancia con su alineación. El niño está sintonizado, conectado, activado. No se ha desconectado, todavía está amarrado. Wayne: incluso el simple hecho de pensar en él, en su carita y en hacerle reír, me aporta mucha alegría. Abraham: la inyección de nuevos seres aporta al mundo un gran valor. Crees que estás aquí para enseñarles, pero en realidad son ellos los que vienen para enseñarte a ti. Te enseñan, al igual que los animales, sobre el disco de frecuencia elevada. Te dicen: no lo estropees. Wayne: y lo estropeamos. Abraham: no pretendéis ni debéis hacerlo, y cuando lo hacéis no os sentís bien. Siempre que os desviáis de la vibración de quienes sois, sentís la separación, y sentís alivio cuando dejáis de estar separados. Si quieres dejar de cortar tu conexión con la fuente, escoge algún tema que te genere resistencia, generaliza sobre él y observa lo que sucede. Wayne: ¿a qué os referís? Abraham: por ejemplo, retrocedamos en el tiempo, antes de que experimentaras en el cementerio esa maravillosa realineación con quien eres realmente, cuando aún estabas furioso contra el bala perdida de tu padre. Sientes la discordia con mucha fuerza. Te está consumiendo.
No quieres sentirla, pero no puedes cambiar lo que ocurrió. No puedes cambiar las historias que has oído sobre él, y al parecer no puedes cambiar la sensación que te produce. Hay un fuerte impulso en tu interior y no te gusta cómo te sientes. Podrías cambiar de tema y pensar en cosas más agradables, pero como es una cuestión muy significativa, surge a menudo en tu mente. Ver a los padres con sus hijos te recuerda a tu propio padre. Por lo tanto, aunque sería importante para ti encontrar un modo de aplacar la resistencia, piensas cosas como «No puedo creer que ese tío nos dejara, no puedo creer que nos volviera la espalda». Y con esa clase de pensamientos, el impulso negativo se hace cada vez más fuerte. Ni siquiera volvió la vista atrás. Creo que ni siquiera reconocía que yo estaba vivo. Creo que no se preocupaba por mí, no se preocupaba por nadie, no se preocupaba por mi madre. Ahora el impulso negativo está tomando velocidad. Cuantos más pensamientos así albergas, más se acelera el impulso y peor te sientes. Puedes poner en marcha un impulso negativo tan fuerte que permanezcas desalineado durante mucho tiempo con quien eres realmente. Pero digamos que eres consciente de que no quieres hacer eso. Tal vez hayas escuchado a alguien como nosotros. Por consiguiente, te dices, quiero sentirme mejor. La verdad es que no sé lo que pensaba mi padre. No sé qué pasaba en su mundo. En realidad, nadie me ha explicado cómo se sentía. Puede que se sintiera destrozado. Puede que se sintiera que no tenía nada que ofrecernos. Puede que sintiera que estábamos mejor sin él. No sé qué sentía realmente. Sé que me proporcionó una vía para adentrarme en esta realidad espacio-temporal y me alegro. Sé que experimenté mucho contraste a una edad temprana y creo que ese contraste me ha sido útil, y sé que sentiré un gran alivio cuando suelte mi rencor. No creo que la fuente odie a mi padre. Wayne, estoy de acuerdo. Abraham, no creo que la fuente esté centrada en lo que falla en él. Bueno, quizá por eso me siento tan mal, porque mi opinión acerca de mi padre difiere de la opinión de la fuente. Wayne, ¿y cuando abandone esta forma? Abraham, volverás a emerger con la opinión que la fuente tiene de todo. Wayne, ¿y mi padre? ¿Estará allí? Abraham, allí estará, por supuesto, y no te dará explicación alguna. No busques una conclusión, no hay conclusión. Todo se inicia sin cesar. Nunca llegas a fondo de nada. La ley de la atracción solo te da más detalles. Wayne, ¿necesitaba experimentar todo ese contraste, toda esa rabia? Abraham, no lo necesitabas, pero no dejabas de quererlo. Dijiste, iré al mundo y conseguiré entenderlo. Soy un maestro. Y voy a enseñar a muchas personas. La mayoría de las personas no nacen en cómodos nidos o en discos de frecuencia elevada. Quiero escribir libros que les ayuden y no puedo escribir acerca de lo que desconozco. Ahora puede ver claramente. Wayne. Ay, no os podéis imaginar cuánto me habéis conmovido, porque acabo de escribir un libro llamado Ahora puedo ver claramente. Abraham, claridad es la nueva palabra favorita de Esther, porque cuando estás en ese disco de frecuencia elevada, la claridad resulta lo mejor de todo. Resulta maravilloso tener claridad mental, porque te da estabilidad y te ayuda a saber qué hacer en cada momento. El libro es ¿Ahora puedo ver claramente? Wayne, ahora puedo ver claramente. También es una canción. Abraham, estoy recordando todo lo que sabía antes de venir a este cuerpo físico, y mucho más que recogí a lo largo de mi camino físico. Todo el contraste que he vivido ha puesto cosas en mi vórtice que durante mucho tiempo no me permití ver. Pero ahora soy una correspondencia vibratoria de todo lo que hay allí, y he creado un mundo hermoso. He puesto en mi vórtice cosas suficientes para mantenerme ocupado durante 20 o 30 vidas, y deseo hacerlas todas. Veo hacia dónde va el mundo, y que hay otros con esa misma capacidad. Veo que nadie necesita mantenerse en un estado de malestar o desconexión.
No hay motivo que lo justifique. Veo que la fuente está aquí para todos nosotros, susurrándonos, hablándonos claramente. Lo único que tenemos que hacer es escuchar un poco. Wayne. Eso iba a preguntaros. Mi libro, ahora puedo ver claramente, tiene 58 capítulos y cada uno de ellos es distinto. Voy por aquí y de pronto giro a la izquierda o a la derecha, o cambio de sentido. En los 5 primeros libros que escribí para el público nunca mencioné las palabras espíritu, Dios o conciencia. Nunca hablé de una conciencia más elevada. Escribía libros sobre psicología y demás. Abraham, tus lectores no estaban preparados. Wayne. Pero entonces escribí un libro llamado La fuerza de creer. Si miramos el índice, vemos que contenía 39 referencias a esos temas. El siguiente libro lo llevaba en el título y empecé a dar conferencias sobre ellos. ¿Existe alguna fuerza? En 1976 experimenté una transformación espectacular en la autovía de Long Island. Entre paréntesis, LIE. Cuando daba clases en la universidad, poco después de la visita a la tumba de mi padre. Iba conduciendo por la Lie, palabra que en inglés significa mentira, y me detuve en el Arsén. Tuve una experiencia abrumadora. Estaban a punto de darme la titularidad en esa universidad. Todos los profesores buscan la titularidad a toda costa, pues significa que tienes un empleo fijo durante el resto de tu vida. Se te garantiza que siempre permanecerás allí, en ese despacho, haciendo lo mismo que has estado haciendo en los últimos 6 años. Pero a mí la idea me produjo un sentimiento aterrador. Sin embargo, ¿cómo rechazar la titularidad? Era difícil de conseguir. Sería un auténtico profesor universitario. Tendría un empleo seguro. Me detuve agobiado. Se me encendió el rostro y volví al coche. No llamé a mi familia. Me fui directo a la universidad. Entré en el despacho de la decana, Sarah Fassenmayer, y le dije: «Doctora Fassenmayer, este es mi último semestre». Había escrito un libro llamado Tus zonas erróneas. Lo saqué y dije: «No puedo soportarlo». Relaté esa experiencia, ese momento poderoso, en mi libro Ahora puedo ver claramente. ¿Fue la energía de la fuente lo que me impulsó? ¿Qué fue? A partir de ese momento renuncié a todas las ventajas que obtienes al trabajar para alguien. Abraham, renunciaste a la esclavitud. Wayne, así es, y después de tomar esa decisión y permitir que ocurriera, gané más dinero en un año del que había ganado en los 36 años anteriores de mi vida, aunque ese fue solo un pequeño aspecto de toda la experiencia. Abraham, a eso nos referíamos antes al decir que todo lo que deseas se halla ya en tu realidad vibratoria. Lo llamamos tu vórtice. La fuente presente en tu interior sabe dónde está todo y conoce el camino de menor resistencia que te conduce a ello. En realidad, lo importante no es llegar al resultado final, sino disfrutar del camino. Así que cuando viniste a este cuerpo físico, existía ya la trayectoria de la que estamos hablando, la trayectoria del bienestar. Llamémosla el camino de menor resistencia, un camino de tranquilidad, un camino de diversión, un camino consistente en perseguir tu dicha, un camino de alegría. A la mayoría le desagrada la idea de seguir el camino de menor resistencia, lo confunden con la pereza. Por eso, coges un pequeño desvío, eliges otras cosas y le das todo lo que tienes, pero mientras lo haces no dejas de sentir la llamada de tu camino natural, y al final, la trayectoria de quien eres realmente gana para siempre. ¿Por qué te cuesta tanto relajarte y ceder a tu bienestar natural? Porque estás escuchando a los demás, que llevan una lista con las cosas que tienes que hacer para complacerles, en lugar de escuchar a lo que sabe la fuente presente en tu interior. Wayne, algo de lo que habéis dicho antes ha dado en el clavo. Habéis dicho que soy un maestro. Me lo habréis dicho ya 5 o 6 veces, y a lo largo de toda mi vida he repetido una y otra vez: yo soy un maestro, no soy un empleado, no soy alguien a quien le dicen a dónde ir o cómo ha de hacerlo. Abraham, yo soy una extensión de la energía de la fuente, y he practicado mi frecuencia vibratoria hasta alcanzar tal alineación con mi verdadera naturaleza que todo lo que sea menos me resbala.
y, puesto que me intereso por lo que siento ahora, me guío a mí mismo fácilmente hacia las cosas agradables. Por lo tanto, siempre estoy en mi camino. Entre paréntesis, Abraham se dirige al público. Y este libro os conducirá al vuestro. Wayne. Y a veces confundimos las cosas agradables con las cosas más seguras o más fáciles. Sin embargo, la sensación no es la misma. Abraham. Lo más seguro es más agradable que el miedo o el peligro, y por lo tanto es un paso en la dirección correcta, pero no te conviene pasar mucho tiempo tratando de alcanzar la seguridad, porque puedes poner en marcha una vibración y entonces aparecen otras cosas semejantes. En otras palabras, todos practicáis el autoaprendizaje, y la energía de la fuente os guía a cada paso. Cuando encuentres algo agradable, ve en esa dirección. ¿Condenados a decidir? Wayne. Carl Jung ha sido un gran maestro en mi vida. Llegué incluso a estudiar psicoanálisis junguiano. Jung dijo en una ocasión: en el preciso momento en que eres protagonista de tu propia vida y tomas decisiones, eres también el lancero o el extra de un drama mucho mayor. También dijo: todos estáis condenados a decidir. Parece un contrasentido. Si estás condenado, ¿cómo vas a decidir? Sin embargo, dentro de nuestro cuerpo físico estamos condenados. Esther apareció en un cuerpo femenino de cierta estatura y cierto color de pelo, mientras que yo lo hice en un cuerpo masculino de 1,85 metros de altura, que pierde el pelo de la cabeza, gana vello en las orejas y experimenta muchas cosas absurdas, y me limito a contemplarlo. Pero también he de tomar decisiones acerca de este cuerpo. Puedo alimentarlo bien, puedo ejercitarlo, puedo hacer muchas cosas, así que tomo decisiones dentro de un estado de condenación. Pero, ¿y en nuestra otra parte, la espiritual? Abraham. Bueno, entendemos que alguien que intenta explicar conceptos nuevos a las personas que no se encuentran en el disco de frecuencia elevada utiliza palabras como condenado. Wayne. Exacto. Jung no lo decía en un sentido. Abraham. Quería decir que hay decisiones que no deseas, pero hemos observado que, a medida que vais experimentando los detalles de vuestra vida y surgen en vuestro interior cada vez más preferencias personales, veis con mayor claridad quiénes sois y qué queréis. Y suele ser entonces cuando empezamos a encontrarnos con vosotros, porque estáis empezando a desear la capacidad de controlar mejor vuestra propia realidad. Simplemente no sabéis cómo hacerlo. Últimamente hablamos mucho de ello con nuestros amigos físicos, porque queremos que entendáis que pretendéis explorar más contraste que nosotros desde nuestra ventajosa posición no física, un contraste que genera un deseo detallado de mejora en esta realidad espaciotemporal. La evolución de todas las especies depende de esa experiencia contrastada. Sin embargo, a medida que los seres humanos exploráis el contraste, a menudo emitís juicios acerca de él, como por ejemplo: estas manifestaciones son buenas o estas manifestaciones son malas. Creéis que todo el mundo debería ponerse de acuerdo, lo cual va en contra de las intenciones que todos albergabais cuando llegasteis a vuestro cuerpo físico. Ese modo de pensar crea falta de conciencia en vuestro interior, y la mayoría de vosotros os disputáis los despojos de la vida humana física en lugar de recurrir a la energía que crea mundos, en lugar de amar de verdad la vida que habéis venido a vivir. Cuando no os sentís bien, es comprensible que comparéis y midáis experiencias, intentando decidir cuál es la forma correcta de vivir. Sin embargo, nos gustaría que aceptaseis momentáneamente que sois vibración. Aceptad que sois energía de la fuente en un cuerpo físico. Aceptad que emanáis una vibración y que la ley de la atracción responde a ella. Aceptad que la opinión de la fuente y vuestra opinión, cuando estáis enfocados en este momento, os proporcionan un sistema de guía que puede ayudaros a alinearos con quienes sois realmente y con lo que pretendíais vivir al venir a este cuerpo. Parece que seáis marionetas y que la energía de la fuente haya definido ya a su antojo lo que tenéis que vivir, pero no pretendemos en absoluto decir eso.
Vuestra experiencia con el contraste de vuestra vida física os ha llevado a expandiros, y vuestro ser interior os ha convertido en el equivalente vibratorio de toda esa expansión. Por eso, cuando os interesáis por lo que sentís y os alineáis con lo que resulta agradable, os convertís también en esa versión expandida aquí y ahora. Y entonces lo primero que sentís es claridad. Claridad sobre la dirección en la que debéis ir, claridad sobre si debéis hacer o no cierta cosa, claridad sobre si debéis tener una conversación, claridad sobre si debéis realizar determinada inversión, sobre si debéis casaros con alguien. Claridad, porque la perspectiva más amplia sabe quiénes sois, lo sabes todo sobre vosotros y ofrece una opinión muy fuerte y muy clara. Pero si queréis tener una aguda percepción de esa guía, debéis practicar la sintonización con la frecuencia vibratoria de vuestra fuente. Y la alternativa resulta muy penosa, porque todas las personas que os rodean quieren cosas distintas de vosotros y os mandan en distintas direcciones. Estar en tu camino. Wayne, tenemos un dharma, un destino o lo que sea. Tal vez tu destino sea convertirte en un gran artista. El mío era ser maestro y escritor, cosas en las que tengo absoluta fe. Abraham, tu destino es ser un líder inspirador, alguien que mantiene encendida la luz para que otros puedan encontrarla. Wayne, sin embargo, cuando salí de ese camino, cuando me alejé de él y viví mis momentos más bajos, se produjeron algunos de los cambios más profundos de mi vida. Abraham, sí, por supuesto, porque no sabes lo que quieres hasta que sabes lo que no quieres. Una parte de ese contraste lanza cohetes enormes y también te pone en contacto con tu sistema de guía emocional para que puedas saber cuándo estás en tu camino y cuándo estás fuera de él. Wayne, ¿esa energía de la fuente está programada de antemano? ¿Hay algo que tengas que lograr aquí en este tiempo? Sé que lograr no es la palabra adecuada. Abraham, no, has venido para la libertad, el crecimiento y la alegría. Wayne, y cuando estás lejos de eso, cuando estás en un camino que te aleja de la libertad, de la alegría y del amor. Abraham, es un asco. Wayne, desde luego, pero ¿acaso entra en tu vida la guía divina en ese momento y dice, mira? Abraham, la guía divina está en tu vida en todo momento, nunca se va. Simplemente el contraste te lleva a escuchar más. Esther ha encontrado una alineación que no creía posible debido al malestar que sintió cuando Jerry hizo su transición. Al principio lo pasó fatal, pero ahora siente que valió la pena. Wayne, un día el New York Times nos estaba entrevistando a Arthur Miller y a mí. Arthur Miller fue un gran dramaturgo estadounidense que escribió Muerte de un viajante, Las brujas de Salem y otras obras famosas. Tenía 90 años. El periodista le preguntó, ¿está trabajando en otra obra? Nunca he olvidado su respuesta porque tuvo un fuerte eco en mí. Dijo, no lo sé, pero probablemente sí. Creo que quería decir que hay una fuerza que mueve las piezas de esta partida de ajedrez que estamos jugando. Abraham, bueno, así es como funciona. La vida te lleva a preguntar una y otra vez, y al hacerlo sitúas esos deseos y preferencias en una realidad vibratoria que aún no haces efectiva. Por lo tanto, sí, Arthur Miller va a escribir otra obra. Está ya allí, en la realidad vibratoria, y cuando deje de hablar de lo cansado que está, cuando deje de quejarse de lo mal que tratan su material y duerma bien una noche, despertará con una impresión o una inspiración y se pondrá en marcha otra vez. Wayne, es exactamente lo que me pasó con mi último libro. El 26 de junio anuncié a mis hijos que no escribiría más libros. Había acabado de escribir. Ya había hecho suficiente. No tenía que demostrar nada. Había escrito 40 libros. El 27 de junio desperté y me puse a escribir. Durante 5 meses escribí mañana, tarde y noche, hasta descoyuntarme el cuello. No podía parar. Abraham, tienes que aceptar que tu vórtice tiene contenido suficiente para mantenerte ocupado durante 20 o 30 vidas, y si te diviertes, ¿no ese es el sentido? Wayne, sí, fue divertido, fue una gran alegría, como lo es estar con vosotros. ¿Hace falta superar obstáculos?
Wayne. Estoy pensando en la guía y en la capacidad de ver más claramente en mi vida. Los años y las experiencias me proporcionaron la perspectiva necesaria para entender que las personas adecuadas aparecían en el momento adecuado y que la guía estaba presente. Hay que estar dispuesto a escuchar esa guía y no dejar que otros te dicten el propósito de tu vida. Le decía a Esther antes de subir al escenario que esta misma tarde he visto la película Jobs, que narra la historia de Steve Jobs. Aunque él se comportaba de forma bastante brusca con la gente, había en su interior un conocimiento absoluto sobre el funcionamiento idóneo de su sector y sobre la forma en que había que dirigir su compañía. Steve Jobs se sentía muy frustrado al saber que estaba alineado y no poder convencer a los demás, pues se encontraban en un lugar desde el que no podían oírle. Y a veces nos ocurre, por ejemplo, en las relaciones. Tras una larguísima relación con mi esposa, nos separamos hace 13 años. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Seguramente estuve más cerca que nunca de la depresión. Y sin embargo, las cosas que huelen bien, parecen correctas y te hacen sentir bien no siempre son las que te empujan a realizar esos giros a derecha o izquierda y esos cambios de sentido. A veces necesitas obstáculos enormes y tienes que ser valiente. Abraham, bueno, lo cierto es que si estuvierais menos dispuestos a aguantar la emoción negativa, vuestras vidas irían mucho mejor. Habéis aprendido a soportar la desalineación y entonces tomáis decisiones sin esa claridad de la que estás hablando. Al parecer, tenéis que recorrer un breve tramo de ese camino, hasta que al cabo de un tiempo os cansáis de sentiros mal. Esa verdad puede aplicarse a lo que hemos hablado acerca de tu padre, y también a lo que sentía Esther cuando Jerry hizo su transición a la dimensión no física. No obstante, no creemos que haya que llegar a esos extremos. No creemos que tengáis que dejar crecer tanto el impulso negativo antes de admitir que podríais hacerlo de otro modo. Wayne. Entonces, ¿puede decirse que tendríamos que agradecer los malos momentos? Abraham. Permanecer en un estado de gratitud resolvería todos los problemas, porque gratitud por todo es justo lo que experimenta en todo momento la fuente presente en tu interior. En consecuencia, la alineación sería constante, continua y crónica. Wayne. Gracias a esos momentos de desesperación en que empecé a sentirme agradecido en lugar de compadecerme de mí mismo, me convertí en una persona mucho más compasiva y mi obra adquirió una riqueza totalmente nueva. De hecho, cuando escribí El poder de la intención, que en un 50% estaba influido por vuestras enseñanzas, las enseñanzas de Abraham, tenía la intención profunda de no permitirme continuar por el camino de la desesperación. Cuando la gente está en una relación, en un lugar, en un empleo o en cualquier situación en la que solo hay desesperación, percibe el riesgo de cambiar, de salir de allí, de seguir adelante. Abraham. Sin embargo, cuando entiendes la correlación existente entre tus emociones y tus pensamientos, una vez que comprendes que tus pensamientos causan tus emociones, puedes cambiar tus emociones cambiando tu forma de pensar. Y entonces también cambian los acontecimientos. Entonces alzas el vuelo. Solo es cuestión de practicar tus pensamientos deliberadamente. Piensa y siente, piensa y siente. Wayne. Empiezan a aparecer en tu vida personas distintas, circunstancias distintas. Carl Jung lo llamó sincronicidad. Abraham. Depende del disco vibratorio en el que estés. Si estás en el disco de la irritación, aparecen personas irritadas. Si estás en el disco de la frecuencia elevada, aparecen personas de frecuencia elevada. Si estás en el disco de la autocompasión, aparecen personas que están en el mismo disco. La ley de la atracción nunca se equivoca. Wayne. Dios te enviará a personas más inteligentes si dejas de pensar de forma tonta. Abraham. Por ejemplo, como sabes lo que no quieres, puedes saber lo que quieres. Sin embargo, todavía no has pensado mucho en lo que quieres. Es posible que acabes de darte cuenta. Lo que no quieres, por ahora, es una vibración mucho más fuerte en tu interior, y por eso en realidad sería ilógico que de pronto empezaras a pensar de forma totalmente distinta en lo que quieres, porque no es tu patrón de pensamiento.
Así, piensas más en lo que no quieres, lo cual te lleva a lanzar otro cohete, y otro, y otro, y otro más, hasta que con el tiempo se crea una distancia considerable entre lo que estás viviendo y lo que pides, entre lo que se manifiesta en tu experiencia y la nueva versión vibratoria de ti mismo. A veces, si tu deseo es muy fuerte, en un momento en el que no estás señalando tus limitaciones o fijándote en lo que falta en tu vida, puedes percibir un atisbo de quién eres realmente. Nos gusta decir que tu ser interior está siempre ahí y que la versión expandida de ti mismo mantiene la luz encendida para que puedas encontrarlo. Digamos que tienes muchos amigos y que la forma en que se sienten experimenta variaciones, igual que te ocurre a ti. A veces permanecéis juntos en un lugar de sensaciones agradables, aunque en general no es así. Pero entonces empiezas a entender tu propio sistema de guía y a interesarte por lo que sientes. Comienzas a despertarte y a centrarte deliberadamente en pensamientos que producen sensaciones agradables durante el tiempo suficiente para que otros pensamientos iguales se les incorporen, y al cabo de un tiempo puedes mantener esa vibración de forma continua. Entonces, aunque tus amigos puedan tener altibajos y variaciones, tú te sientes mejor de forma continua. Así que cuando se encuentren contigo estarán en una modalidad más receptiva respecto a lo que les estás ayudando a entender. Eso es lo que ha estado siendo tu ser interior, mantenerse en esa vibración más alta. Como tu ser interior está ya en el lugar del conocimiento, vives momentos geniales cuando lo entiendes, y lo entiendes cuando te alineas con tu ser interior. El conocimiento te llega a través de tu propia experiencia de vida, porque las palabras por sí solas no enseñan. Inundados por las malas noticias. Wayne, parece que nos inundan las malas noticias, como las que vemos en la televisión. Abraham, si estás en el disco de las malas noticias, así es. Wayne, he observado que en los últimos años, a medida que me acerco a lo que considero amor divino, viviendo desde un lugar de unidad, no me interesa tanto oír las noticias ni oír las historias tristes de otras personas. Acaba de suceder una catástrofe horrible en Filipinas. Se calcula que han muerto unas 10.000 personas, pero ver continuamente la violencia y los horrores del mundo... Abraham, la mayoría de la gente no se da cuenta que ver la violencia y los horrores del mundo te lleva a practicar su vibración. Y una vez que hayas practicado su vibración, vas a encontrarte con más. Eso no significa que vayas a tener inmediatamente una experiencia horrible, pero sí que van a entrar en tu conciencia más experiencias así y que tu sensación de bienestar quedará apagada. Las personas protestan, diciendo que no pueden meter la cabeza en un hoyo e ignorar lo que sucede en el mundo. Y nosotros decimos que, si estuviéramos en vuestro lugar, actuaríamos como un tamiz selectivo. Nos esforzaríamos al máximo por ver vuestro mundo a través de los ojos de la fuente, porque la fuente mira la expansión, mira lo que se desea. Cuando defines lo que quieres, la fuente dirige su mirada hacia allí, y cuando miras hacia un lugar opuesto al que has definido para la fuente, te separas de la fuente. Las frecuencias vibratorias de una pregunta y de su respuesta son muy diferentes. También son muy diferentes las frecuencias vibratorias de un problema y una solución. Por ello, como la fuente está siempre en la frecuencia de la solución, cuando tú no lo estés no te sentirás bien y tampoco podrás recibir inspiración de la fuente. Sin embargo, desde ese lugar contrastante en el que no te sientes bien, lanzarás más cohetes de deseo, y eso es positivo, pero no tiene por qué ser tan duro para tantos de vosotros.